Bendiciones, aquí de vuelta con la introducción al libro de Josué, primera lección. Sabéis que el formato es diferente y nos vamos a ir adaptando poco a poco. Como veis en pantalla tenemos el bosquejo de lo que es el libro de Josué, la introducción, pasamos por la paternidad, por la conquista, es decir, los puntos que el manual de Beth nos señala, juntamente con el libro de Pablo Hoff, el libro de texto, el cual vamos a ir contestando los cuestionarios en cuestión, ¿vale? Bien, el libro de Josué tiene su introducción de manera clara y concisa. Nos explica en el manual, el libro registra la invasión de Canaán, informa cómo cruzaron el mar, el río Jordán, da un resumen posteriores a los ejercicios militares, concluye con una narración espiritual sobre Josué y también la posesión de la tierra prometida. La introducción, vemos que es inevitable hablar de la autoría. Josué escribió el libro, excepto algunos relatos como Fines, el sacerdote. También nos da la datación del libro, de la prescripción del libro, no del tiempo que abarca. Abarca una historia de más o menos desde 1400 a 1375 aproximadamente. Hay muchas versiones, vamos a fijarnos en este lapso. Vemos también que hay que hablar del título y del protagonista, obviamente. El libro recibe su nombre del gran general Josué, no porque se haya considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como el personaje principal. También vemos en el Pentateuco se nos presenta como el ayudante de Moisés, también como lugarteniente, demostró la destreza contra los amalecitas. También por su fe, su carácter, su valentía, su firmeza junto a Caleb, dieron un informe positivo a la vuelta de recorrer Canaán, contrario a los 10 espías restantes que dieron un informe negativo. También podemos ver que afirmó que mediante la ayuda de Dios los israelitas serían capaces de conquistar la tierra prometida. Así como Moisés fue caudillo, este fue y delegó en él para que fuese el gran general como es conocido. También vemos que es un hombre investido del poder de Dios, sobrevivió al desierto y en el éxodo de Egipto, y también entró como anciano a Canaán. Tenéis los versos ahí, los más prominentes. Vemos también que presenció las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, vio los grandes milagros de Dios y también los fallos de Israel en el desierto. Conocía tanto el poder divino como la debilidad humana. Así que no queremos compararlo a Moisés. No era un pensador nato como lo era él. Era un hombre de acción. No legisló ni recibió grandes revelaciones ni tampoco conceptos morales y teológicos, pero era un hombre práctico, un soldado fiel que tenía un solo objetivo, un solo trabajo: conquistar Canaán y repartir la tierra a las tribus. Hagamos una valoración práctica sobre este personaje. No se puede imaginar una conquista de Canaán sin Josué. Ningún otro pudo haberla realizado como él lo hizo en el contexto histórico que está registrado. Hay eruditos conservadores que no ven una razón para asignar la fecha tardía a la obra, es decir, tardía anterior. La señalan como una magnífica unidad del libro que no sea digna de la teoría de que es una recompilación de documentos antiguos. Hasta una autoridad liberal como Good dijo: admiten los eruditos que presuponen la existencia de documentos pentateucales en Josué. Encuentran difícil explicar la ausencia de estos.
Los escritores de las notas de la Biblia de Jerusalén comentan esta teoría documental. ¿Qué es la teoría documental? La hipótesis documentaria o teoría documental viene de Julius Wellhausen, que nació en 1844 y murió en 1918. Era un teólogo alemán, experto en culturas orientales, perteneció a la escuela de la historia de las religiones o contribuyó al movimiento de la antigua búsqueda de Jesús histórico, es decir, de la historicidad de Jesús. Dio forma a la hipótesis documentaria que identifica y data 4 fuentes en el Pentateuco o la Torá. Veamos. La hipótesis documentaria de Wellhausen se comprende en 3 apartados: nombre, época y lugar. Horizontalmente vamos viendo los yavistas, conocido por documento J, del siglo X, época de Salomón. Lugar fue el reino del sur. Los elogistas, documento E, el siglo IX al XIII, en el reino del norte, Israel. Los deuteronomistas, el año 622 de la reforma de Josías, Jerusalén. Y los sacerdotal, documento P, siglo IV, vuelta del desierto, Jerusalén. Estos son los datos prácticos para comprender la hipótesis documentaria. Ahora bien, se sospecha ya para el Pentateuco y se sobreentiende imposible los libros que le siguen, introducción a los libros de Josué, de Jueces, Ruth, Samuel y Reyes. La tradición judaica asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. La lectura del monte Ebal. Esta es una parte crucial para comprender cómo sobreactúan o interactúan los libros diferentes de la Biblia, del Pentateuco y de Josué. La tabla de pasajes, de números y Deuteronomio repetidos en Josué se encuentran también en Deuteronomio. Y lo tengo subrayado. Josué es comisionado, el alcance de las promesas, tribus orientales, lectura del rey en Siquem, conquistas en la Transjordania, reparte la tierra, asentimiento en la Transjordania, Leví sin testimonio, Josué y Eleazar, heredad de Caleb, frontera sur, herencia de las mujeres, comisión para el reparto, ciudades de refugio, las cuales iremos hablando más adelante, ciudades transjordanias, ciudades levíticas, Dios pelea por vosotros, sin apartados, a Dios seguiréis, y espías en vuestros. Es decir, estos subtítulos comprenden la tradición judía asignada a Josué en su paternidad literaria de la mayor parte del libro. Ahora bien, por las fuentes internas podemos ver que no todo sería escrito por él. Después de esta puntuación, sí debemos de destacar que existen evidencias de que el autor era contemporáneo de los acontecimientos escritos, ya que habla en primera persona en algunas partes del libro. Las excavaciones hechas en algunas ciudades han dado evidencia y datado de que allí se sucedieron grandes batallas fechadas alrededor del siglo XIII a.C., fecha en que fue considerada como la conquista hebrea. Entre ellas se comprende la batalla de los amorreos. La paternidad y fuentes literarias y fechas. Como las ideas de la Alta Crítica tienen Josué, serían una compilación de las tradiciones tribales escritas posiblemente durante el cautiverio babilónico. Estas fueron anexas entre el 598 al 538. Estos 50 años comprendieron unas ideas de la Alta Crítica que ya las hemos comentado. Los eruditos liberales, entendiendo por ello que son libres de pensamiento, consideran que el libro de Josué es una prolongación del Pentateuco. Así se formaría el Hexateuco, o sea, 6 partes en vez de 5, una unidad literaria formada por 6 libros. Se ha buscado la continuación de los supuestos 4 restantes documentos o fuentes del Pentateuco
y el libro de Josué. A fines del siglo V a.C., lo habría revisado un redactor y le habría agregado la introducción a la conclusión del libro, capítulos 1, 23 y 24. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual de la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. Vemos, querido hermano, el contenido espiritual del libro de Josué. El libro de Josué es importante para los creyentes y tiene motivos para que sean caracteres actuales, es decir, que se transporten a nuestras fechas, espiritualmente hablando. Nos muestra la fidelidad de Dios, registra el trato de Dios con su pueblo, da razones por qué el pueblo de Israel fracasó, nos da analogías para el discipulado cristiano. El pueblo de Israel no dejó de tener una inclinación al politeísmo. Debido a esa inclinación de Israel a la idolatría y a que los pueblos cananeos eran muy idólatras, Dios toma la decisión de eliminarlos a todos estos pueblos. Dios quería un pueblo puro, que no se contaminase con los demás pueblos paganos. Debemos de tener en cuenta que tanto las existencias de Israel en el desierto y en Canaán están escritas para amonestar a los cristianos. Primera de Corintios 10:11, y otras de las grandes enseñanzas del libro de Josué es los éxitos y los fracasos de Israel. En este gráfico vamos a compartirlo de una manera diferente. Algunos tipos del libro. ¿Qué es la tipología? Tipo, antitipo, arquetipo y prototipo. Estos cuatro adjetivos los podemos canalizar de diferentes formas, pero vamos a hablar del tipo. Tipo es algo homogéneo, algo similar, algo parecido o exactamente igual a otra cosa. Canaán es un tipo de vida cristiana que se debe de ser granada a través de la lucha diaria. Los cananeos son nuestros enemigos, la lucha a Israel. Estos conceptos los tenemos bien detallados en los versos anexos que lo estamos leyendo juntamente. Veamos los conceptos teológicos. Dios, el guardián de su promesa. El Señor hizo un pacto con Abraham de darle la tierra prometida a sus antecedentes. Y vemos que Dios es un Dios de pactos. Conocemos los pactos de Dios como los pactos edénico, adámico, noético, abrámico, sinaítico, davídico y el nuevo pacto. Estos pactos están relatados en la Biblia para nuestro entendimiento y para nuestra comprensión de que cuando Dios vaticina una cosa, la cumple, porque Él es un Dios que pacta con el hombre. El hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Aun cuando en esta época no habían conquistado toda Canaán, Dios promete ayudarles para expulsar a los cananeos. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jebuseos, de Sior, que están en el oriente de Egipto, del norte, de toda la tierra de los cananeos, de Meara, hasta Afec, hasta los límites de los amorreos, etcétera, etcétera. La idea del pacto. El concepto del pacto en Josué se representa en términos de conquistador de la tierra. Josué 21, 43, 45. El Señor actuaba en forma de Israel, a favor de Israel, y contra los enemigos de Israel, debido principalmente al pacto que había hecho el Señor con sus padres. Él logró el logro del reposo, como dice aquí el contexto. Cuando Israel llegara a Canaán, el pueblo lograría
el descanso de las privaciones del desierto y de los rigores de la conquista. Israel vivía como nación de Dios y testigos a otras naciones. Israel en estas dos misiones fracasó porque no fue capaz de aplicar las verdades bíblicas a los problemas diarios. Hay un reposo del pueblo de Dios y si de verdad aplicamos las verdades espirituales a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que eso fue una realidad. El bosquejo que tenemos delante se forma en 3 partes con sus subtítulos: la conquista de Canaán, el reparto de Canaán y las palabras de despedida y muerte de Josué. Vemos, querido hermano, que el libro de Josué en el punto 2.1 nos habla de la conquista, en el punto 2.1.1 preparativos de la invasión, y en el subpunto A Josué es comisionado. Moisés había concluido con la tarea de que Dios le había dado como profeta de Dios y caudillo de los hebreos. Dirigió al pueblo de Israel durante el Éxodo y estableció las instrucciones religiosas y guió al pueblo en el desierto. El hecho de que Moisés muriera en el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán o Israel no significa que Dios había fracasado en sus propósitos. Fue Israel en la obediencia. Dios tenía otro hombre para llevar a cabo sus propósitos. Debemos de saber que no hay ningún hombre disponible si Dios no lo dispone. Jehová habló. Quizá Dios dio estas instrucciones a Josué por medio del sacerdote Eleazar. Porque cuando Josué fue investido para este gran cometido, Dios mandó que Eleazar consultase al Señor por él. Josué y los hijos de Israel debían entrar y salir por el dicho de él, Números 27-21. Dios comisionó a Josué para proseguir de nuevo con su plan que había hecho con Moisés, ahora lo hacía con Josué, para conquistar la tierra de Canaán, cuyo libertador original no pudo entrar por haber enviado los espías, cosa que Dios no mandó, para ocuparla y repartirla. Las lecciones espirituales que podemos aprender son: no nos apropiamos muchas veces de todas las promesas de Dios y sus bendiciones. Dios llamó a Josué servidor de Moisés y no iba a convertir en servidor de Dios directamente. Es decir, que Dios nos llama para ser servidores de Dios y también de los hombres, a los pastores, candidatos, etcétera, etcétera. Debemos de tener en cuenta el tiempo de aprendizaje para todo siervo. Dios nos llama cuando estamos trabajando en algo dentro de su obra. Dios le dijo que levantara a él de todo el pueblo, es decir, un llamado concreto, exclusivo. Dios había entregado a Josué, a Israel, todo Canaán. Ante el ante el llamamiento de Dios, debemos de actuar. Dios aseguró el éxito de Josué, pero de una manera condicional a tener cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley, que fuera esforzado y que fuera valiente. Hasta ahí llegamos casi siempre todos en la explicación de Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. El bosquejo es bien sencillo en estas mismas fechas, es decir, Josué 1, 6, 9. La idea homilética es: para cumplir su llamado, tiene que depender de Dios. Para responder a su llamado, depende del propósito de Dios. Explicar, ilustrar, aplicar, motivar. Depende de la palabra de Dios. Explicar, ilustrar, aplicar y motivar.
depende de la presencia de Dios, explicar, ilustrar, aplicar y motivar que nuestra homilia, nuestra homilética, nuestra forma de expresarnos, que no todo es una predicación, hermanos, todo es una enseñanza, que no todo sale de libros, que si no es sacada de la Biblia, no tienes una explicación, no se puede ilustrar con caracteres hermenéuticos, no se puede explicar bien qué es una parábola, qué es una ilustración, qué es una alegoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas son las cosas que nos enseñan lecciones prácticas para obreros y candidatos. Preparativos para entrar en la tierra de Canaán. Vemos que los preparativos para entrar en la tierra de Canaán fue que Josué fue comisionado para entrar en Canaán. El mandato de Josué al pueblo, el mandato de las tribus orientales, el envío de los espías, la historia de Rahab, la ramera, el paso milagroso del Jordán a Campam, en Gilbat se celebra la circuncisión, etcétera, etcétera, hermano. Por lo tanto, los puntos a subrayar aquí vemos que Dios llama inmediatamente al pueblo para prepararse para cruzar el Jordán. También Josué dio instrucciones al pueblo y a los rubeitas, gabaitas y a la mitad de la tribu de Manasés, según la promesa de estos a Moisés. Sabemos que parte de estas tribus se quedaron del otro lado del Jordán, en el cruce, pero que sí pelearon los 7 años que Dios había contratado para las 12 tribus de Israel y el reparto de la tierra. Ahora bien, esto no quita que el pueblo sea sabio y elija las cosas. Ver en el verso 17, de la manera que obedeció a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, le dijeron a Josué. También vemos que en el verso 18 solamente que te esfuerces y seas valiente. Así que la segunda exigencia del pueblo es la misma que Dios le había pedido a Josué. La enseñanza espiritual que sacamos de estos versículos son 2 requisitos ministeriales: tener la presencia de Dios en nosotros y ser esforzado y valiente. Palabras muy fuertes. Josué envía espías a Jericó. Hay una gran diferencia de cómo actuó Josué a cómo actuó Israel ante la tierra prometida. 38 años antes, Israel envió espías a Canaán para comprobar que era una tierra de abundancia. Deuteronomio 22, 23. Sin embargo, Josué envió espías no por falta de fe, sino para conocer a su enemigo, las diferencias que tenía, el ánimo de las gentes, etc. El plan de la campaña de Josué fue una estrategia militar. Primeramente atacó a Jericó, que estaba en el centro del país. Una vez conquistado Jericó, empezó a atacar las ciudades más fuertes del sur y después sobre el norte. Vemos también los espías entraron en la casa de la ramera Rahab. Esta mujer, todos lo conocemos, se encuentra en el versículo del 8 al 10, la historia de Rahab. Más adelante vamos a hablar sobre ella. Rahab reconoce que el Señor era el Dios verdadero. Verso 2, 11. Y esta declaración le da paso para ser mencionada en el Nuevo Testamento como mujer de fe. Hebreos 11:31, Santiago 2, verso 25. No solo esto, sino que a costa de su propia vida, si era descubierta, ella tomó la decisión de tomar parte con Israel y su Dios. De ahí que la historia la mencionase incluso en las analogías, de la Biblia. Vemos también la parte en que se casó con Salmón, Mateos capítulo 1, verso 5, convirtiéndose así en un eslabón de la línea mesánica.
El cruce del río Jordán, en el capítulo 3 y 4, el libro de texto nos comenta varias cosas que son importantes. ¿Por qué Dios abrió el Jordán? De manera sobrenatural. Tenemos que tener en cuenta que es un obstáculo natural para el pueblo, y el hecho de que encontrase el río sin contar las embarcaciones de ningún tipo, reconocemos la palabra del Señor cuando comisionó a Josué. De manera que, teniendo en cuenta la tarea tan ardua que Josué iba a desarrollar, necesitaba que Dios fuese confirmado a Josué como líder y así engrandecerlo. Es muy importante, querido hermano, el cruce. En el capítulo 4 es bueno resaltar el papel que juega la presencia de Dios. Verso 3, cuando vieran salir la presencia de Dios, ellos saldrían. Verso 4, que querían llevarlos por el camino nuevo, y ellos nunca antes habían caminado por ese camino. Los sacerdotes debían de ir con el arca a cuesta y delante del pueblo, pisando el agua se detendrían. Veamos que Dios promete su presencia a Josué, que Dios promete que habían de santificarse como símbolo de purificación interior. Se guiaron por la presencia de Dios, símbolo de que Dios era el que los guiaba, y a su gran capitán como ejército. Hay un dato muy importante aquí en el cruce del Jordán, y es que cuando los sacerdotes pisan el agua, las aguas se amontonaron a 25 kilómetros, según historiadores, arriba de donde iban a pasar los hijos de Israel en la ciudad de Adán. Dejó aproximadamente 70 kilómetros sin agua desde Adán hasta el Mar Muerto, es decir, la parte que le seguía a esta montaña de agua. Otra cuestión importante es que el milagro realizado iba a quedar para siempre en la memoria de Israel. Iban a ser testigos de que Dios iba a levantar a Josué, que les iba a ayudar a cruzar el río, y en medio del río, justo donde tenían los pies los sacerdotes, Josué ordenó poner 12 piedras. Sumamente importante este hecho que marcaba el paso por donde pasaron las 12 tribus. Cada piedra representaba una tribu. Bueno, hermano, este es la introducción al libro. Espero que os haya gustado. Deteneros en leer el libro de texto y deteneros en contestar las cosas que yo mande, que son los cuestionarios de Pablo Hoff. Hasta aquí la lección, espero te haya gustado. Muchas gracias y que Dios te bendiga.